Desde tiempos inmemoriales, en el corazón de lo que hoy conocemos como México, se alza una de las ciudades más enigmáticas y grandiosas de la antigüedad, Teotihuacán. Su nombre, que en náhuatl significa el lugar donde los hombres se convierten en dioses, evoca un misterio que aún hoy fascina a arqueólogos, historiadores y viajeros por igual. Pero, ¿quién construyó esta impresionante ciudad? ¿Cuál fue su origen y por qué desapareció en el olvido? La historia de Teotihuacán comienza alrededor del año 200 a.C., en una época en que las civilizaciones mesoamericanas comenzaban a florecer. Sin embargo, lo que distingue a esta ciudad no es solo su antigüedad, sino su magnitud y su influencia. Se estima que en su apogeo, aproximadamente entre los siglos VII y VII después de Cristo, Teotihuacán pudo albergar a más de 200.000 habitantes, convirtiéndose en una de las urbes más grandes del mundo antiguo y en un centro neurálgico de poder, comercio y religión. Sus orígenes exactos permanecen envueltos en misterio. No se sabe quiénes fueron sus fundadores, ni cuáles fueron las razones que los llevaron a construir una ciudad tan monumental en medio de la meseta mexicana. Lo que sí sabemos es que su planificación urbana revela un conocimiento avanzado en arquitectura y organización social. Calles rectas, plazas abiertas y pirámides imponentes muestran un pueblo con una visión cosmopolita y una profunda conexión con sus creencias religiosas. Las primeras investigaciones sugieren que Teotihuacán pudo haber surgido de pequeñas comunidades agrícolas que, con el tiempo, unieron esfuerzos para crear un centro urbano de carácter religioso y político. La economía se basaba en el comercio. Obsidiana, cerámica, jade y otros recursos valiosos circulaban desde aquí hacia diferentes regiones del Mesoamérica prehispánica. La ciudad no solo fue un lugar de poder, sino también un crisol cultural, donde distintas tradiciones y pueblos convergieron. A lo largo de los siglos, Teotihuacán alcanzó su esplendor y se convirtió en un símbolo de poder y religión. Pero, ¿qué ocurrió para que, en un momento, su población disminuyera y quedara en el olvido, solo para ser redescubierta en el siglo XIX? La historia de su desaparición es tan misteriosa como su origen, y en las próximas partes exploraremos esas incógnitas. Uno de los aspectos más impresionantes de Teotihuacán es, sin duda, su arquitectura monumental. La planificación urbanística revela un conocimiento avanzado en ingeniería y matemáticas, lo que indica una sociedad organizada y con un fuerte sentido de propósito religioso y político. La ciudad está diseñada en un patrón rectilíneo, con avenidas principales que cruzan la urbe en ángulo recto, formando un cuadrante ordenado y armonioso. Entre sus estructuras más famosas destacan las pirámides del Sol y de la Luna, dos colosos que dominan el paisaje y que aún hoy dejan sin aliento a quienes las contemplan. La pirámide del Sol, construida alrededor del año 200 después de Cristo, tiene una altura aproximada de 65 metros y una base de casi 225 metros por lado. Es una de las mayores pirámides prehispánicas del mundo y su orientación está alineada con el Sol en los equinoccios, lo que refuerza su importancia astronómica y religiosa. La pirámide de la Luna, situada en la parte norte de la ciudad, es ligeramente más pequeña, pero igual de enigmática. Su construcción se inició en el siglo II después de Cristo y se cree que sirvió como un centro ceremonial dedicado a la diosa madre, Tonantzin. Desde su cima, se puede apreciar toda la extensión de la ciudad y los templos que la rodean, en un espectáculo de simetría y misterio. El templo de Quetzalcóatl, también conocido como la pirámide de los caracoles, destaca por sus relieves y esculturas en piedra que representan a la deidad serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Sus relieves muestran un detallado trabajo artístico, con símbolos que aún desconcertantes para los investigadores, pues se cree que contienen información sobre rituales religiosos y mitos ancestrales. Además de las pirámides, la ciudad cuenta con numerosos templos, palacios y plazas. El Palacio de los Jaguares, por ejemplo, presenta murales que representan felinos y escenas rituales, reflejando la importancia de los jaguares en su cosmovisión. La Calzada de los Muertos, principal arteria urbana, conecta estas estructuras y permite entender la planificación estratégica de la ciudad, que refleja un orden cósmico y social. La construcción de estas estructuras no solo demandaba una organización social compleja, sino también un conocimiento avanzado en técnicas de ingeniería y en el uso de materiales locales como la piedra volcánica y el adobe. La precisión en la alineación astronómica y el simbolismo en cada estructura dejan claro que Teotihuacán fue mucho más que una ciudad, fue un espacio sagrado, un centro de poder y un reflejo de su cosmovisión. Pero, ¿qué secretos guardan sus muros y relieves? ¿Qué rituales se llevaban a cabo en estos templos? La respuesta, quizás, reside en su historia oculta y en las leyendas que aún perduran. En la próxima parte, exploraremos esas leyendas y los enigmas que envuelven a esta antigua metrópoli. Las piedras y relieves de Teotihuacán han inspirado innumerables leyendas que atraviesan los siglos, transmitidas de generación en generación por los pueblos originarios y por los exploradores que llegaron mucho después. Estas historias, llenas de simbolismo y misterio,
nos ofrecen una ventana a la cosmovisión de sus antiguos habitantes y a los enigmas que aún permanecen sin resolver. Una de las leyendas más conocidas habla de la fundación misma de la ciudad. Se dice que Teotihuacán fue creada por una raza divina, los Quina-Metzin, gigantes que llegaron desde las estrellas para establecer un lugar sagrado en la tierra. Estos seres, según la tradición, construyeron las pirámides en un acto de devoción y sabiduría, siguiendo instrucciones divinas y alineaciones celestiales. Otra leyenda relata que en las profundidades de la ciudad existe un tesoro oculto, protegido por seres míticos y guardianes invisibles. Se dice que en las noches de luna llena, las paredes de los templos susurran antiguos secretos y que en ciertos rituales, los chamanes pueden comunicarse con los espíritus de los antepasados para obtener respuestas a sus preguntas más profundas. Asimismo, algunas historias hablan de la enigmática desaparición de la ciudad. Una leyenda cuenta que Teotihuacán fue destruida por un dios enojado, como castigo por el orgullo y la arrogancia de sus habitantes. Otros creen que fue abandonada por motivos celestiales, quizás como un acto de purificación cósmica, y que sus habitantes fueron transformados en estrellas o en seres invisibles que aún vigilan desde el cielo. El mural del Palacio de los Jaguares y otros vestigios artísticos también alimentan mitos relacionados con la dualidad y la lucha entre el bien y el mal, la vida y la muerte. Se cree que los símbolos en estos murales contienen códigos secretos, mensajes ocultos que solo los iniciados podían entender, y que revelan conocimientos astronómicos y rituales que garantizaban la protección y prosperidad de la ciudad. Las leyendas de Teotihuacán también hablan de los dioses que habitaron en sus alturas, como Tlaloc, el dios de la lluvia, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Se cuenta que estos dioses aún permanecen en la ciudad, en formas invisibles, y que en ciertos momentos, sus energías pueden ser percibidas por aquellos que tienen la sensibilidad espiritual adecuada. Estas historias, aunque no comprobadas, enriquecen el enigma que rodea a Teotihuacán. Nos invitan a reflexionar sobre la profunda conexión entre los antiguos habitantes y sus creencias, y sobre la posibilidad de que la ciudad haya sido mucho más que un centro político y religioso, un portal hacia otros planos de existencia. ¿Son solo mitos? ¿O acaso contienen verdades que aún no podemos comprender? En la próxima parte, analizaremos las teorías sobre su caída y el misterio de su abandono. La historia de Teotihuacán continúa siendo un acertijo abierto para todos los que desean descubrir sus secretos. El destino de Teotihuacán, esa metrópoli que alguna vez fue el corazón de Mesoamérica, sigue siendo uno de los mayores enigmas de la arqueología. ¿Por qué y cómo desapareció esta civilización tan avanzada y poderosa? ¿Qué eventos llevaron a su colapso y abandono? Diversas teorías han sido propuestas a lo largo de los años. Algunas sugieren que una serie de conflictos internos, guerras civiles o revueltas sociales pudieron haber provocado el declive de la ciudad. La evidencia de incendios y destrucción en algunos templos apoya esta hipótesis. La sobrepoblación, el agotamiento de recursos y el cambio climático también podrían haber contribuido a la crisis, generando dificultades para sostener a su creciente población. Otra teoría plantea que la invasión de pueblos vecinos, como los toltecas o los nahuas, pudo haber provocado la caída de Teotihuacán. Sin embargo, no existen registros claros que confirmen ataques militares masivos. Más bien, algunos hallazgos arqueológicos indican un proceso paulatino de abandono, en el que las calles quedaron desiertas y las construcciones, en ruinas, como testigos mudos de un pasado que se esfumó. Lo más sorprendente es que, tras su desaparición, la ciudad quedó en el olvido por siglos, solo conocida por algunos pueblos originarios y exploradores europeos que llegaron en el siglo XIX. La razón de este olvido es aún un misterio. Algunas teorías sugieren que la ciudad fue intencionadamente abandonada por sus habitantes, quienes quizás migraron a otros lugares en busca de nuevas oportunidades o por motivos religiosos. Las excavaciones modernas han revelado que Teotihuacán fue un centro neurálgico en su tiempo, con una estructura social compleja y una economía floreciente. Sin embargo, la falta de registros escritos propios limita nuestro conocimiento sobre los detalles específicos de su colapso. La mayoría de las hipótesis se basan en hallazgos arqueológicos y en la comparación con otras civilizaciones que enfrentaron crisis similares. El misterio de su desaparición ha alimentado también teorías más esotéricas y conspirativas, que hablan de una maldición, de energías negativas o de una conexión con fenómenos astrales. Aunque no hay evidencia científica que respalde estas ideas, su persistencia habla del poder que tiene Teotihuacán en la imaginación colectiva. Hoy en día, las ruinas de Teotihuacán son uno de los destinos turísticos más visitados en México y un patrimonio cultural de la humanidad. Pero, a pesar de los avances científicos, todavía hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué secretos guardan sus muros? ¿Qué eventos reales llevaron a su fin? La historia de la ciudad sigue siendo un rompecabezas por armar, una historia de grandeza y misterio que nos invita a seguir investigando. En la última parte,
reflexionaremos sobre el legado de Teotihuacán y su influencia en las culturas posteriores, así como en la actualidad. La historia continúa, y la leyenda vive en cada piedra, en cada misterio sin resolver. Aunque Teotihuacán desapareció hace más de 1000 años, su legado perdura en la cultura, la religión y el arte de las civilizaciones que la antecedieron y las que le siguieron. La influencia de esta ciudad antigua puede rastrearse en muchas de las tradiciones y símbolos que aún hoy forman parte de la identidad mexicana y mesoamericana. Las deidades representadas en sus relieves, como Quetzalcóatl y Tlaloc, son figuras centrales en la religión prehispánica, y sus símbolos aún aparecen en festivales, pinturas y textos religiosos. La estructura misma de la ciudad, con su orientación astronómica y sus templos dedicados a los dioses, refleja un conocimiento profundo del cosmos y una visión espiritual que trasciende el tiempo. El impacto de Teotihuacán en la historia de México es indiscutible. Fue un centro de poder, comercio y cultura que influyó en el desarrollo de muchas civilizaciones posteriores, como los toltecas y los aztecas. Los aztecas, por ejemplo, consideraban a Teotihuacán como un lugar sagrado, un punto de conexión con sus ancestros y con los dioses. La ciudad, en su tiempo, fue un ejemplo de grandeza y sabiduría que dejó una huella imborrable en la historia regional. Pero, más allá de su influencia histórica, Teotihuacán sigue siendo un símbolo de misterio y fascinación. Cada piedra, cada relieves y cada estructura parecen susurrar secretos de un pasado que todavía no podemos comprender por completo. Los arqueólogos continúan explorando, descubriendo nuevos vestigios y teorías, pero muchas preguntas permanecen abiertas. ¿Quiénes fueron exactamente sus constructores? ¿Qué rituales se llevaban a cabo en sus templos? ¿Qué sucedió en la noche en que dejó de ser habitada? La respuesta quizás nunca sea completamente revelada, pero eso no resta valor a su legado. La ciudad sigue siendo un espejo de la creatividad, la espiritualidad y la organización de una civilización que, en su apogeo, fue una de las más grandes del mundo antiguo. Hoy, Teotihuacán es un testimonio de la capacidad humana para crear maravillas y de la persistente búsqueda del conocimiento. Nos invita a reflexionar sobre nuestro pasado, a valorar nuestras raíces y a mantener vivo el espíritu de exploración y descubrimiento. Porque, en el final, cada piedra en Teotihuacán nos recuerda que la historia no solo fue escrita en letras, sino también en monumentos que desafían el tiempo. La leyenda de Teotihuacán vive en cada rincón, en cada mito, y en cada alma que siente la llamada de sus misterios sin resolver. La gran ciudad olvidada, que una vez fue el centro del universo, sigue siendo un enigma que invita a todos a soñar, a investigar y a respetar la grandeza de nuestros antepasados.